Imagina que te levantas. No es el sonido de una alarma lo que te despierta, sino el canto rítmico de un gallo que resuena contra las paredes de adobe y el murmullo lejano de una ciudad que cobra vida bajo un sol que todavía no ha terminado de salir. Abres los ojos y no reconoces el techo. No hay yeso blanco, sino vigas de madera de cedro talladas con precisión, oscurecidas por el tiempo y el humo de las lámparas de aceite. Te incorporas lentamente sobre un lecho de lino fino y lana virgen, sintiendo bajo tus pies descalzos la textura fresca y terrosa de un suelo de arcilla compactada, pulido hasta que brilla como la piedra. El aire que entra por la pequeña abertura en la parte alta de la pared no huele a ciudad moderna. Huele a una mezcla embriagadora y antigua. Es el aroma del pan recién horneado en hornos de barro, el rastro dulce del sándalo que alguien ha encendido en el patio central, y ese olor metálico y seco que solo tiene el desierto antes de que el calor se vuelva insoportable. Al asomarte al exterior, no ves cables ni asfalto. Ves un horizonte donde las montañas de los Sagros se recortan contra un cielo de un azul tan profundo que parece irreal, y a tus pies, una metrópolis que es el centro del universo conocido. Vivir en el Imperio Persa hace cientos, miles de años no era simplemente habitar un territorio. Era ser parte de una maquinaria perfecta, una locura de ingeniería y ambición humana que desafiaba la lógica de su tiempo. Estás en el corazón de la dinastía aqueménida, bajo la sombra de reyes que se hacían llamar reyes de reyes, hombres que no solo gobernaban sobre personas, sino sobre los elementos, sobre los ríos y sobre las distancias. Imagina caminar por las calles de una ciudad como Susa o Persépolis. El suelo que pisas es el mismo que recorrieron los soldados de élite, los inmortales, cuyos pasos rítmicos y armaduras de escamas doradas hacían que la tierra vibrara con un sonido sordo y constante. A tu alrededor, la gente habla una docena de lenguas diferentes. Escuchas el elamita, el arameo, el griego de un comerciante jonio y, por supuesto, el persa antiguo, una lengua que suena como el crujir de la seda y el golpe del acero. La escala de todo lo que te rodea es abrumadora. Las columnas de los palacios se elevan hacia el cielo como gigantes de piedra, rematadas por capiteles en forma de toros bicéfalos que parecen vigilar tus movimientos con ojos de mármol. No hay nada pequeño aquí. La arquitectura está diseñada para recordarte que eres un grano de arena en un imperio que se extiende desde las orillas del Indo hasta las arenas de Egipto, desde las estepas de Asia Central hasta el mar Egeo. Pero lo más loco de despertar aquí no es solo lo que ves, sino cómo funciona el mundo. Si tuvieras que enviar un mensaje a un amigo en el otro extremo del imperio, no usarías un satélite. Usarías el camino real. Imagina una carretera de más de 2.500 kilómetros, perfectamente mantenida, donde jinetes incansables esperan en estaciones de posta cada pocos kilómetros. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche impiden a estos mensajeros completar su misión con una velocidad que para el mundo antiguo era pura magia. Vivir en Persia era vivir en el primer mundo globalizado, donde las noticias volaban sobre el lomo de caballos árabes. Siente ahora el agua. En un mundo donde el sol puede ser tu peor enemigo, los persas dominaron el líquido de la vida. Te acercas a una fuente y el agua está helada, cristalina. Proviene de los qanats, una red de túneles subterráneos excavados a mano que transportan el agua desde las montañas lejanas a través del desierto, protegiéndola de la evaporación. Es una locura pensar en el esfuerzo humano necesario para perforar la tierra durante kilómetros solo para que tú, en este momento,
puedas refrescarte la cara. Es una ingeniería silenciosa que permite que existan jardines paradisíacos en mitad del polvo, los Pairidaesa, de donde heredamos nuestra palabra paraíso. Al caminar hacia el mercado, el choque cultural es total. No hay precios fijos, hay negociación, hay historias detrás de cada objeto. Ves alfombras con patrones que cuentan la creación del mundo, especias que han viajado durante meses en caravanas de camellos, y joyas de oro tan puro que parece derretirse bajo la luz del sol. Pero también hay un orden estricto. La ley del rey es absoluta. Se dice que en Persia podías cruzar el imperio con una bandeja de oro sobre la cabeza y nadie se atrevería a robártela. Tal era el respeto o el temor a la justicia imperial. Vivir en esta época significaba también entender una espiritualidad diferente. No había templos oscuros y cerrados, sino altares de fuego bajo el cielo abierto. El humo del incienso se eleva buscando a Ahura Mazda, la sabiduría pura, en una lucha eterna contra la oscuridad. Es una religión de ética, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Esa es la base de la sociedad que te rodea, una estructura que valora la verdad por encima de todas las cosas. Para un persa, mentir era el pecado más grave, una debilidad que desmoronaba el tejido del imperio. Imagina la comida de un banquete al que has sido invitado. No es una cena cualquiera. Es un despliegue de opulencia que incluye carnes marinadas en frutas ácidas, arroces perfumados con azafrán que tiñe el plato de un amarillo real, y vinos traídos de las laderas del Cáucaso que se sirven en copas de plata trabajadas con figuras de leones. Te sientas en cojines de seda, rodeado de personas que visten túnicas bordadas con hilos de colores vibrantes, mientras músicos tocan arpas y flautas que crean una atmósfera de ensueño. Sin embargo, tras la belleza está la realidad del poder. Ser un habitante de este imperio es saber que eres parte de una jerarquía. Por encima de ti está el sátrapa, el gobernador de tu provincia, un hombre con el poder de un rey, pero que responde ante el soberano en Persépolis. Y por encima de todos, el gran rey, una figura casi divina que decide el destino de millones. La locura de vivir aquí es esa dualidad, la libertad de practicar tu propia religión y mantener tus costumbres, algo inaudito en otros imperios, frente a la obediencia total que exige el trono de oro. A medida que el sol comienza a bajar y las sombras de las palmeras se alargan sobre los muros de ladrillo esmaltado, te das cuenta de que este mundo es mucho más complejo de lo que los libros de historia suelen contar. No son solo guerreros y batallas, es un sistema de correos, es una moneda única que circula por 3 continentes, es una red de riego que desafía al desierto y es una cultura que abraza la belleza en cada rincón. Ahora, mientras caminas de regreso a tu refugio, el cielo se llena de estrellas, las mismas que los astrónomos caldeos observaban desde los sigurats cercanos para predecir el futuro de los reyes. Silencio cae sobre la ciudad, interrumpido solo por el cambio de guardia y el susurro del viento en los jardines. Te preparas para descansar, sabiendo que mañana el imperio seguirá creciendo, extendiendo sus manos de piedra y oro sobre la tierra, mientras tú eres un testigo silencioso de la mayor civilización que el mundo ha visto jamás. Relájate. Deja que estas imágenes de mármol, seda y fuego se asienten en tu mente. El viaje apenas está comenzando. Estás en Persia, y la historia te ha abierto sus puertas para que camines por ella, paso a paso, en la penumbra de una noche eterna. Imagina que el sol ya ha escalado lo suficiente para calentar los muros exteriores de tu estancia.
Te levantas de ese lecho de lino y, antes de salir, te detienes frente a un espejo de bronce pulido. Tu reflejo es diferente. Vistes una túnica de lana fina, teñida con un púrpura extraído de miles de moluscos del Mediterráneo. Una señal de que no eres un cualquiera en esta sociedad. Te ajustas un cinturón de cuero con incrustaciones de lapislázuli y sales al patio. Vivir en una ciudad persa hace miles de años es sumergirse en una paradoja de silencio absoluto y ruido ensordecedor. Al cruzar el umbral de tu casa, el aire te golpea con la fuerza de un imperio que nunca duerme. No caminas sobre asfalto, sino sobre ladrillos de arcilla cocida que han sido colocados uno a uno, formando patrones geométricos que guían tus pasos hacia el corazón de la urbe. A medida que avanzas, la locura de esta época se hace evidente en cada rostro que cruzas. Ves a un hombre con una barba larga y rizada, untada en aceites aromáticos para que brille bajo el sol. No es vanidad, es estatus. En Persia, el cuidado del cuerpo es una cuestión de honor y de higiene sagrada. Los hombres pasan horas arreglando sus barbas, rizándolas con hierros calientes y perfumándolas con mirra. Si te fijas bien, su túnica tiene pliegues perfectos que parecen desafiar la gravedad. Es la moda de la corte, una estructura visual que busca la simetría absoluta, reflejando el orden que el gran rey impone sobre el caos del mundo. Te diriges hacia el gran mercado, el centro neurálgico donde la globalización comenzó mucho antes de lo que los libros modernos sugieren. Aquí es donde la realidad se vuelve verdaderamente loca. En un solo puesto puedes encontrar seda de la remota China, que llega tras meses de viaje por rutas que apenas están siendo trazadas, junto a incienso de Arabia y estaño de las Islas Británicas. Los mercaderes no gritan como en otros mercados. Aquí se respira un aire de sofisticación. El comercio es una forma de arte. Ves a un escriba sentado en una esquina, grabando cuidadosamente caracteres cuneiformes en una tablilla de arcilla húmeda. Está registrando el intercambio de 10 camellos por una carga de especias de la India. Esa tablilla, una vez seca, será una prueba legal indestructible. La burocracia persa es tan avanzada que cada gramo de grano, cada moneda de oro, cada movimiento de mercancía queda registrado en archivos que se guardan en bibliotecas de barro. Lo que más te impresiona es la diversidad. A tu izquierda, un grupo de egipcios con sus cabezas afeitadas y túnicas de lino blanco discuten sobre el precio del papiro con un comerciante babilonio que viste pesadas mantas de lana decoradas con figuras de animales míticos. Nadie se mira con extrañeza. El imperio persa es un experimento social único. Por orden del rey, todas las naciones son bienvenidas mientras paguen sus tributos y mantengan la paz. Es una locura pensar que en una época de tribalismo extremo, aquí puedes caminar siendo extranjero y sentirte protegido por la paz del rey. Sin embargo, esa paz tiene un precio, y es un orden casi sobrenatural. Al doblar una esquina, el bullicio del mercado se apaga de golpe. Te encuentras frente a una patrulla de la Guardia Urbana. No son los inmortales todavía, pero su disciplina es férrea. Llevan lanzas con puntas de plata y escudos de mimbre reforzados con cuero. Su sola presencia recuerda que en Persia la verdad es la columna vertebral de la existencia. Si alguien es sorprendido mintiendo en un juicio o estafando en el mercado, la justicia no es solo rápida, es ejemplar. Se cuenta que algunos jueces que aceptaron sobornos fueron ejecutados y su piel se utilizó para tapizar el asiento del siguiente juez, como un recordatorio constante de las consecuencias de la deshonestidad. Vivir aquí es vivir bajo una lupa ética constante.
sientes hambre y te detienes en un puesto callejero. Pero no es comida rápida como la conoces. Te ofrecen falodé, una especie de fideos helados hechos de almidón de maíz bañados en jarabe de rosas y jugo de lima. El hielo ha sido traído de las montañas y conservado en los yakhchals, estructuras cónicas de adobe que funcionan como refrigeradores antiguos. Es una locura técnica. En mitad de un desierto donde las temperaturas superan los 40 grados, tú estás comiendo un postre helado. La ingeniería persa no solo domina el agua, domina el clima. Mientras comes, observas la construcción de un nuevo edificio administrativo. Los trabajadores no son esclavos azotados, son obreros pagados, muchos de ellos mujeres que reciben raciones de vino y grano superiores a las de los hombres en ciertos puestos de supervisión. Este es otro aspecto loco de la vida persa. Las mujeres tienen derechos de propiedad, pueden liderar expediciones comerciales y recibir bajas por maternidad pagadas. Te quedas mirando a una mujer que dirige a un grupo de canteros. Lleva un sello cilíndrico colgado al cuello, su firma personal con la que autoriza los pagos de la jornada. De repente, un sonido de trompetas de bronce desgarra el aire. La multitud se aparta rápidamente, pegándose a los muros. Es el paso de un noble, un amigo del rey. Viaja en un carro de madera de nogal, con ruedas reforzadas en hierro, tirado por 4 caballos blancos de la región de Nisa, los más veloces y hermosos de la tierra. El noble viste una túnica de seda bordada con hilos de oro puro que forman figuras de leones y grifos. Sus ojos están marcados con col negro y su cuello está adornado con un torque de oro macizo. El lujo no es una sugerencia, es un lenguaje. Al pasar, el polvo que levantan los caballos se mezcla con el perfume que emana del carro. Es un recordatorio de la distancia insalvable entre la élite y el resto, aunque todos compartan la misma fe en el orden del imperio. Sigues caminando y te alejas del centro para buscar el frescor de los canales. Aquí es donde ves la verdadera locura de la supervivencia. Los qanats que mencionamos antes no son solo túneles, son el sistema circulatorio de Persia. Ves a los muqanis, los especialistas que mantienen estos túneles. Están cubiertos de barro de pies a cabeza, descendiendo por pozos verticales de 20 metros de profundidad, con solo una lámpara de aceite y una pala. Su trabajo es tan peligroso como vital. Si un túnel colapsa, la ciudad entera muere de sed en pocos días. Se les respeta como si fueran magos de la tierra. Te sientas a la sombra de un granado en un jardín público. El agua corre por pequeños canales de piedra, creando un murmullo constante que ayuda a bajar la temperatura ambiental unos cuantos grados. Es aquí donde empiezas a entender la psicología de la gente que te rodea. No ven el mundo como algo que hay que conquistar por la fuerza bruta, sino como algo que hay que organizar y embellecer. Los persas plantan árboles no solo por la fruta, sino por la sombra y la armonía visual. Pero no todo es serenidad. Al caer la tarde, el ambiente cambia. Escuchas el murmullo de las conspiraciones. En las esquinas de las tabernas donde se sirve cerveza de cebada y vino de palma, los hombres hablan en susurros sobre los ojos y oídos del rey. Es la red de espionaje más eficiente de la antigüedad. Se dice que el gran rey tiene agentes en cada ciudad, en cada hogar, personas normales que escuchan y reportan cualquier signo de rebelión. Vivir en Persia es saber que nunca estás solo, que el Estado es un ente omnipresente que te observa a través de los ojos de tu vecino o incluso de tu propio criado. Esta vigilancia es lo que mantiene unido un territorio
que abarca 3 continentes. Caminas de vuelta a tu estancia mientras el cielo se tiñe de un violeta profundo. Las hogueras de los altares de fuego empiezan a brillar en las colinas circundantes. No hay estatuas de dioses en las esquinas, no hay ídolos de piedra a los que rezar. Solo el fuego, el elemento puro que representa la luz de Ahura Mazda. Ves a las familias reunirse alrededor de pequeñas llamas en sus patios, recitando oraciones que hablan de la lucha entre la verdad, Arta, y la mentira, Drug. Es una religión que te obliga a ser responsable de cada uno de tus actos. Si el imperio cae, es porque la mentira ha ganado terreno. Te acuestas de nuevo, pero ahora con una sensación de vértigo. Has visto un mundo donde se fabrica hielo en el desierto, donde las mujeres dirigen obras, donde la justicia se escribe en piel humana y donde el correo viaja más rápido que el pensamiento. Mañana te espera el camino real, la arteria que bombea la sangre de este imperio, y sabes que lo que has visto hoy es solo el primer escalón de una estructura tan vasta que apenas puedes concebirla. Duerme ahora, viajero, mientras el eco de los tambores de la guardia nocturna te arrulla, recordándote que estás a salvo bajo la mirada del Rey de Reyes, en una tierra donde el paraíso no es una promesa para después de la muerte, sino un jardín que se construye cada día con el esfuerzo de miles de manos. El sueño ha sido profundo, pero el despertar es abrupto. Hoy no te quedas en la comodidad de la ciudad. Hoy te conviertes en un viajero del mundo. Imagina que el sol apenas comienza a lamer las cumbres nevadas de las montañas, mientras tú te encuentras en las puertas de la ciudad. Frente a ti no hay un sendero polvoriento y descuidado, sino el inicio del camino real, una obra de ingeniería tan colosal que hace que cualquier otra ruta de la antigüedad parezca un juego de niños. Son más de 2.500 kilómetros de piedra y tierra compactada que unen el corazón del imperio con sus extremidades más lejanas. Te detienes a observar la primera estación de posta. Es una construcción de piedra sólida, una fortaleza en miniatura que respira eficiencia. Aquí es donde la locura del sistema de comunicaciones persa se hace tangible. Ves a un jinete que llega al galope. Su caballo está cubierto de sudor y espuma. Sus ojos están inyectados en sangre por el esfuerzo. Pero el hombre no se baja para descansar. Antes de que su montura se detenga por completo, otro jinete ya ha saltado sobre un caballo fresco, de patas largas y músculos de acero. El mensaje, sellado con la cera del Rey de Reyes, pasa de una mano a otra en un parpadeo. Es una carrera de relevos contra el tiempo mismo. Imagina que una noticia que normalmente tardaría meses en cruzar las montañas y desiertos, aquí llega en apenas 9 días. Para el resto del mundo, esto es telepatía. Para los persas, es simplemente organización. Empiezas tu marcha. Al principio, el camino es ancho, flanqueado por árboles frutales que el propio Estado ha ordenado plantar para dar sombra a los viajeros. Pero a medida que te alejas de los centros urbanos, la inmensidad de Persia empieza a pesarte en los hombros. La locura de vivir aquí es comprender la escala. Caminas durante horas y el paisaje apenas cambia. Una llanura infinita donde el viento silba historias de conquistas pasadas. Pero no estás solo. El camino real es una arteria viva. Te cruzas con una caravana de comerciantes fenicios. Es un espectáculo visual. Más de 200 camellos cargados con fardos de seda, ánforas de aceite y lingotes de cobre. El sonido de las campanas que cuelgan de los cuellos de los animales crea un ritmo hipnótico. Los conductores de camellos, con sus rostros curtidos por el sol y envueltos en telas índigo,
te saludan con un gesto de respeto. Te cuentan que vienen de las costas del Líbano y se dirigen hacia las tierras del Indo. En este imperio, el mundo se ha vuelto pequeño porque las distancias han sido domesticadas. Sin embargo, el peligro acecha fuera de la calzada principal. La locura del imperio es que, a pesar de su orden, la naturaleza sigue siendo salvaje. Escuchas a lo lejos el rugido de un león asiático. En esta época, los leones todavía pueblan los valles de Mesopotamia y las llanuras de Irán. No son solo animales, son el símbolo del caos que el rey debe cazar para demostrar su valía. Si te desvías del camino, te enfrentas a una muerte segura, no solo por las fieras, sino por los bandidos que, a pesar de las patrullas constantes, todavía intentan desafiar la ley del rey. Pero mientras tus pies sigan sobre la piedra del camino real, eres sagrado. Atacar a un viajero en esta ruta es atacar al propio soberano, y el castigo para tal insolencia es una muerte tan lenta y creativa que nadie se atreve a mencionarla en voz alta. Hacia el mediodía, el calor se vuelve un enemigo tangible. Es aquí donde experimentas otra de las maravillas tecnológicas, los carabazares. Son inmensas posadas de adobe con patios centrales donde el agua fluye constantemente. Al entrar, el cambio de temperatura es un alivio casi divino. Te sientas en un rincón y compartes el espacio con soldados que regresan de la frontera griega, arquitectos que viajan para supervisar la construcción de un nuevo palacio en Susa y músicos errantes. La conversación es un crisol de culturas. Un soldado te cuenta cómo es luchar contra hombres que llevan armaduras de bronce y escudos redondos en las tierras lejanas de Jonia, mientras un mercader armenio te explica cómo seleccionan las mejores mulas para cruzar los pasos helados de las montañas del norte. La comida en el caravazar es sencilla, pero nutritiva. Pan plano horneado sobre piedras calientes, dátiles dulces que parecen miel sólida y queso de cabra salado. Bebes agua de una tinaja de barro que mantiene el líquido fresco por evaporación. Aquí, en la ruta, todos son iguales ante el camino. La locura es que el imperio garantiza que cada 20 o 30 kilómetros encontrarás un lugar así. Es la primera red de hoteles del mundo, diseñada no para el turismo, sino para mantener el flujo constante de información y riqueza. Continúas tu viaje y el terreno empieza a ascender. Te adentras en los pasos de montaña de los Sagros. Aquí el camino real se vuelve una proeza de la ingeniería. Los persas han tallado la roca viva para crear rampas que permiten a los carros pesados subir pendientes imposibles. Miras hacia abajo y ves abismos de cientos de metros de profundidad, pero el camino es firme. La locura de esta construcción es que no se hizo con máquinas, sino con el músculo de miles de hombres que creían en el destino manifiesto de su cultura. Cada piedra colocada es un mensaje de permanencia. Al atardecer, llegas a un puente que cruza un río turbulento. Es un puente de barcas, una técnica que los persas perfeccionaron para mover ejércitos enteros en cuestión de horas. Las barcas están encadenadas entre sí y cubiertas con tablones de madera y una capa de tierra para que los caballos no se asusten por el movimiento del agua. Cruzar por aquí, sintiendo la vibración del río bajo tus pies, mientras el sol se oculta tras los picos nevados, te hace sentir la fragilidad de la vida humana frente a la ambición de los reyes. Pero la verdadera locura la encuentras al caer la noche, cuando te detienes en una de las torres de vigilancia que jalonan la ruta. Los guardias están encendiendo una hoguera en la parte superior. Te explican que es parte del sistema de señales de fuego. En una noche despejada, una señal puede
viajar desde la frontera hasta la capital en cuestión de horas, saltando de pico en pico. Es el Internet de fuego de la antigüedad. Mientras observas cómo una pequeña luz se enciende en una montaña a kilómetros de distancia, comprendes que este imperio es un organismo vivo que se comunica consigo mismo de forma constante. Te preparas para dormir bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecen diamantes sobre terciopelo negro. El aire de la montaña es frío y puro. Envuelto en tu manta de lana, escuchas el cambio de guardia y el relincho de los caballos en los establos inferiores. Has recorrido una fracción mínima del imperio, pero tus pies ya conocen la dureza de la piedra y la suavidad del polvo del camino real. Vivir aquí es saber que eres parte de algo que te trasciende. No eres solo un hombre caminando, eres un átomo en una corriente de seda, oro, fuego y palabras que nunca se detiene. El camino te ha cambiado. Ya no miras el horizonte con temor, sino con curiosidad. ¿Qué habrá más allá de la siguiente cordillera? ¿Qué maravillas te esperan en las ciudades de ladrillos esmaltados? Duerme ahora, viajero de las rutas infinitas. Deja que el sonido del viento entre los desfiladeros sea tu canción de cuna. Mañana, el camino volverá a llamarte con su voz de piedra, y tú estarás listo para seguir el rastro de los reyes de reyes hacia el corazón mismo de la gloria. El viaje continúa, y la locura de Persia aún tiene mucho que mostrarte en las sombras de la historia. Imagina que despiertas tras tu noche en la ruta, pero esta vez el ambiente es diferente. No te rodea el bullicio del mercado, ni el galope de los mensajeros del camino real. Te encuentras en las faldas de una montaña sagrada, donde el aire es tan fino y puro que cada inspiración se siente como un cristal frío en tus pulmones. Frente a ti, recortado contra el cielo que comienza a clarear, se alza un altar de piedra, solitario y majestuoso. No hay paredes, no hay techos que oculten la inmensidad del cosmos. En la cima, una llama perpetua danza contra el viento, una lengua de fuego dorado que nunca se apaga. Vivir en el imperio persa hace cientos de años era habitar un mundo donde lo espiritual no estaba separado de lo cotidiano. Era una fuerza invisible que dictaba cada palabra que pronunciabas. Aquí, la locura no reside en rituales sangrientos o ídolos monstruosos, sino en una ética tan pura que resulta casi aterradora. Te acercas al altar y ves a un hombre vestido con túnicas de un blanco inmaculado, con la boca cubierta por un paño de lino para que su aliento mortal no profane el fuego sagrado. Es un mago. Los magos no son hechiceros de cuentos de hadas, aunque para un extranjero su conocimiento parecería magia negra. Son astrónomos, filósofos, jueces y guardianes del equilibrio del universo. Imagina la vida de estos hombres. Desde niños, son educados en el silencio y la observación. Saben leer el movimiento de los planetas como si fuera un mapa del destino y conocen las propiedades curativas de cada planta que crece en las grietas de los sagros. Pero su mayor obsesión es la lucha entre Arta y Drug, la verdad contra la mentira. Vivir en esta época significa entender que el universo es un campo de batalla eterno. A tu alrededor, la gente no reza para pedir favores materiales, reza para fortalecer la luz de Ahura Mazda, el Señor de la Sabiduría. La locura ética de Persia es que tú eres el único responsable del destino del mundo. Cada vez que dices la verdad, una pequeña parte de la oscuridad retrocede. Cada vez que mientes, alimentas al espíritu del caos, Ahriman. Es una presión constante. El peso del cosmos descansa sobre tus hombros en cada conversación que mantienes en el mercado o en cada promesa que le haces a un amigo. Observas al mago
mientras alimenta la llama con madera de sándalo y ramas de tamarisco secas. El fuego no es un dios, es el icono de la pureza absoluta. Para un persa, el fuego es el elemento que no se puede corromper. Imagina lo que sería vivir en una sociedad donde el agua y la tierra son tan sagradas que enterrar un cadáver o quemarlo es considerado un crimen atroz contra la naturaleza. ¿Cómo se deshacen de sus muertos, entonces? Aquí es donde la realidad se vuelve verdaderamente impactante. Te llevan a una dashma, una torre del silencio. Es una estructura circular, aislada en la cima de una colina desolada. Allí, los cuerpos de los difuntos son expuestos al sol y a las aves de presa. Es una locura visual y conceptual. El cuerpo, que ya no contiene el soplo de vida, debe ser devuelto a la naturaleza de la forma más rápida y limpia posible, permitiendo que los buitres purifiquen la materia para que los elementos sagrados, la tierra y el agua, no se contaminen. Es un recordatorio brutal de la transitoriedad de la carne frente a la eternidad del espíritu. Pero volvamos a la luz. Al descender de la montaña, entras en una aldea donde se celebra un festival. No es una fiesta desenfrenada. Es el Nowruz, el Año Nuevo, el momento en que el sol cruza el ecuador y la primavera reclama la tierra. La locura del Nowruz es su simbolismo. Ves a las familias limpiar sus casas de arriba abajo, en un acto que llaman sacudir la casa. No es solo limpieza física, es una purga espiritual de las malas energías del año anterior. En las mesas colocan 7 elementos que empiezan con la letra S en su lengua, cada uno representando una bendición: salud, sabiduría, paciencia, renacimiento. Caminas entre la gente y notas algo extraño. A diferencia de otros imperios vecinos, aquí no ves el miedo a los demonios como algo que se combate con amuletos, sino con la educación. Los persas dicen que el mayor enemigo de la humanidad es la ignorancia. Por eso, los jóvenes nobles son educados en 3 cosas fundamentales: montar a caballo, disparar el arco y decir la verdad. Imagina una educación donde la integridad moral es tan importante como la destreza militar. Es una locura pensar en un sistema educativo que coloca la veracidad al mismo nivel que la supervivencia física. Sin embargo, el misticismo también tiene su lado oscuro y misterioso. Te hablan de las Haoma, una planta sagrada de la que extraen un jugo que produce visiones y una fuerza sobrehumana. Los guerreros y los sacerdotes consumen este brebaje en ceremonias secretas bajo la luna llena. Imagina estar presente en uno de estos rituales, donde el sonido de los cánticos rítmicos en lengua avéstica, una lengua que suena como el susurro de las hojas y el estruendo de la tormenta, te envuelve mientras el humo del incienso nubla tu vista. Los participantes entran en un trance donde dicen ver las huestes celestiales luchando contra las legiones de sombras. Para ellos, no es una alucinación, es el velo de la realidad que se levanta. Vivir aquí es también convivir con el respeto absoluto a la vida en todas sus formas. Los persas tienen leyes estrictas sobre el trato a los animales. Matar a un perro guardián o a una nutria es un pecado que requiere años de penitencia. Incluso las hormigas y las abejas son vistas como criaturas que cumplen un propósito en el orden de Ahura Mazda. La locura es esta sensibilidad ecológica extrema en una época que el resto del mundo considera bárbara. Sientes que caminas por un jardín que no te pertenece, sino que te ha sido prestado para que lo cuides. Al caer la tarde, llegas a un pequeño templo subterráneo. Es un lugar de silencio absoluto. Aquí, los iniciados meditan sobre el tiempo infinito.
Los persas dividen la historia del mundo en eras de 3000 años, un ciclo cósmico que culminará en la victoria final del bien. Es una filosofía de esperanza radical. Mientras el resto del mundo vive temiendo el capricho de dioses coléricos y vengativos, el persa vive con la certeza de que, al final, la luz ganará. Esta seguridad es lo que les da esa calma imperturbable incluso en medio de las batallas más feroces. Te sientas junto a un anciano que talla un sello cilíndrico bajo la luz de una lámpara. Te cuenta que cada vez que un hombre muere, su alma debe cruzar el puente Simbad. Si has sido un hombre de harta, ¿verdad? El puente se ensancha como una llanura gloriosa y una hermosa doncella lo guía hacia el paraíso. Pero si has sido un hombre de Drug, mentira. El puente se vuelve tan afilado como el filo de una espada y el alma cae al abismo. Vivir en Persia es caminar sobre ese puente cada día de tu vida. Ahora, mientras el fuego del altar en la montaña se convierte en una estrella lejana en la oscuridad, sientes que tu mente se ha expandido. Ya no ves solo piedras, rutas y ejércitos. Ves hilos invisibles de moralidad y luz que mantienen unido este vasto territorio. La locura del imperio persa no está en su oro, sino en su fe inquebrantable en la bondad inherente del universo y en la capacidad de un solo hombre para inclinar la balanza hacia la luz. Relájate. Deja que el calor de ese fuego sagrado imaginario te reconforte. Has conocido el espíritu de Persia, el motor secreto que mueve los corazones de sus habitantes desde el palacio del rey hasta la choza del pastor. El misterio es profundo, pero tú ya eres parte de él. Mañana dejaremos las montañas sagradas para entrar en el lugar donde el lujo desafía a los dioses. Persépolis, la joya de la corona, nos espera con sus puertas de piedra y sus leyendas de mármol. Duerme bajo la protección de los magos, mientras las estrellas, sus eternas compañeras, vigilan tu descanso en esta noche persa que nunca termina. Imagina que dejas atrás las montañas sagradas y los senderos solitarios para enfrentarte, por fin, a la visión más ambiciosa que el ojo humano haya contemplado jamás. Ante ti, elevándose sobre una plataforma artificial colosal labrada en la roca de la montaña Kuj-e-Rahmat, se alza Persépolis. Pero los persas no la llaman así. Para ellos es Parsa, la ciudad de los persas, el centro místico del universo. Al acercarte, la escala de la construcción te hace sentir como si estuvieras entrando no en una ciudad de hombres, sino en el patio de recreo de los dioses. Vivir en esta época y encontrarte ante la escalera de todas las naciones es una experiencia que redefine el concepto de insignificancia. Imagina subir esos escalones de piedra caliza, tan anchos y suaves que los jinetes pueden ascender por ellos sin desmontar de sus caballos. Cada paso que das ha sido pulido por los pies de embajadores que vienen de los confines de la tierra conocida. A ambos lados, los muros están decorados con bajorrelieves que parecen cobrar vida bajo el sol de la tarde. Guerreros medos y persas, de la mano, guardando el camino hacia el trono. La verdadera locura comienza al cruzar la puerta de todas las naciones. Estás flanqueado por lamasus gigantes, toros alados con cabezas humanas que te observan con una serenidad aterradora. Sus barbas rizadas y sus ojos de piedra parecen juzgar tu valía antes de permitirte entrar en el recinto sagrado. El aire aquí no huele a mercado ni a polvo de camino. Huele a un lujo que marea. Es una mezcla de madera de cedro del Líbano recién cortada, incienso de la mejor calidad y el aroma metálico del oro que recubre casi cada superficie visible. Caminas hacia la Apadana, la gran sala de audiencias.
Imagina un bosque de 72 columnas que se elevan a 20 metros de altura, rematadas por capiteles en forma de toros y grifos que sostienen un techo de madera preciosa. El suelo es de mármol negro pulido, tan brillante que puedes ver tu propio reflejo asustado mientras avanzas. La locura de este lugar es que está diseñado para abrumar los sentidos y anular la voluntad de cualquiera que no sea el gran rey. Aquí, el espacio no se mide en metros, sino en poder. De repente, el protocolo de la corte te envuelve. No puedes simplemente caminar por donde desees. Hay un orden coreografiado. Ves a los dignatarios esperando en silencio absoluto. Nadie habla por encima de un susurro. La etiqueta persa es una red compleja de gestos. Si un hombre de menor rango saluda a uno superior, debe inclinarse y llevarse la mano a la boca en señal de respeto, un gesto llamado prosquinesis. Si son iguales, se besan en los labios. Es una sociedad donde el cuerpo es un instrumento de la jerarquía social. Pero el momento culminante llega cuando se anuncia la presencia del Rey de Reyes. Imagina el sonido de 100 trompetas de plata resonando a la vez, un estruendo que hace vibrar tus huesos. Las cortinas de seda púrpura y oro se descorren, y allí, sentado en un trono de oro macizo, cuyos pies tienen forma de garras de león, se encuentra el soberano. No es solo un hombre, es el eje sobre el cual gira el mundo. Viste una túnica llamada Candice, teñida con el púrpura más caro y bordada con miles de pequeñas figuras de animales en hilo de oro. Su corona, la Sidaris, brilla con joyas que han sido tributos de 30 naciones diferentes. Vivir en la corte de Persépolis es participar en una locura de opulencia que desafía la lógica. Observas el banquete real que se prepara. No se trata de alimentar a unas pocas personas. El rey alimenta a miles de personas cada día. Ves desfilar bandejas de plata con carnes de animales que ni sabías que existían, frutas escarchadas en azúcar traída de las islas del este, y vinos que han sido enfriados con nieve de las montañas más altas. Pero el rey no come a la vista de todos. Lo hace tras una cortina de lino fino, manteniendo su aura de misterio y divinidad. La verdadera locura, sin embargo, la descubres al observar los muros de la escalera de la Apadana. Allí está grabada la historia del imperio en tiempo real. Ves las procesiones de los tributarios, los etíopes con colmillos de elefante, los indios con cestas cargadas de polvo de oro, los griegos con vasijas de plata, los armenios con sus mejores caballos. Es un mapa geopolítico tallado en piedra. Cada nación trae lo mejor de su tierra para depositarlo a los pies del rey. Es aquí donde comprendes que Persia no es un país, es un sistema de integración global. La locura es que todos estos pueblos, tan diferentes entre sí, están unidos por la voluntad de un solo hombre. Pero tras el oro y el mármol están las intrigas. Persépolis es también un laberinto de susurros. Imagina los pasillos oscuros del harén, donde las reinas y las concubinas ejercen un poder invisible pero letal. Aquí, un eunuco puede decidir el destino de una provincia con una palabra al oído del gran rey. La política no se hace solo en la sala del trono, sino en las alcobas y los jardines privados. La lealtad es la moneda más valiosa y, a menudo, la más escasa. Ves a los cortesanos observándose entre sí, cada uno tratando de descifrar quién está en desgracia y quién sube en el favor real. Una sola mirada equivocada del rey puede significar el fin de una dinastía familiar. Sales al exterior para buscar aire y te encuentras en los jardines del palacio, los Pairidaesa. Aquí, la naturaleza ha sido domesticada hasta alcanzar la perfección.
El agua fluye por canales de piedra que forman ángulos rectos perfectos, alimentando flores exóticas y árboles que han sido traídos de todos los rincones del imperio. Es una locura de diseño paisajístico. El rey demuestra su poder no solo sobre los hombres, sino sobre la tierra misma. En estos jardines, el caos del mundo exterior desaparece, sustituido por una armonía geométrica que refleja el orden de Ahura Mazda. Mientras el sol se pone, iluminando los relieves de Persépolis con un tono anaranjado que hace que el oro de las puertas parezca fuego líquido, te das cuenta de que este lugar es un espejismo de piedra. Es una declaración de inmortalidad. Los persas creen que mientras Parsa se mantenga en pie, el imperio nunca caerá. Es el corazón espiritual de la nación, el lugar donde se celebran los sacrificios que mantienen el equilibrio del universo. Te alejas de la plataforma mientras las sombras de las columnas se alargan como dedos gigantes sobre el valle de Marvdasht. El silencio vuelve a reinar, interrumpido solo por el cambio de la guardia de los inmortales. Sus lanzas brillan bajo la luna, recordándote que toda esta belleza está protegida por el acero más implacable. Vivir en Persépolis es vivir en la cúspide de la civilización humana. Es una mezcla de terror sagrado, admiración estética y la embriaguez que produce el poder absoluto. Has visto el rostro del imperio en su forma más pura y deslumbrante. Pero recuerda, viajero, que incluso el oro más brillante proyecta las sombras más largas. Relájate ahora. Deja que las imágenes de los toros alados, los tronos de oro y los jardines paradisíacos se fundan en tus sueños. Has estado en el centro del mundo. Has respirado el aire de los reyes. Mañana dejaremos la gloria de la corte para descubrir cómo era la vida de aquellos que no visten seda, los soldados, los campesinos y los artesanos que, con su sudor, sostienen este coloso de mármol. Duerme bajo las estrellas de Parsa, sintiendo la seguridad de un imperio que parece destinado a durar para siempre, en esta noche que guarda los secretos de los reyes de reyes. El sol de la mañana ya no ilumina el mármol pulido de los palacios, sino el polvo seco de los campos de entrenamiento. Has dejado atrás la seda y el incienso de la corte para enfrentarte a la realidad de aquellos que sostienen el peso del imperio sobre sus hombros. Los soldados. Imagina que te encuentras en una vasta llanura a las afueras de Susa, donde miles de hombres se mueven con una precisión que parece coreografiada por un dios de la guerra. Aquí no hay espacio para la duda. Vivir en el imperio persa como joven es saber, desde que tienes uso de razón, que tu cuerpo y tu mente pertenecen al rey de reyes. La locura del sistema militar persa comienza en la infancia. Imagina a un niño de apenas 5 o 6 años, arrancado de la suavidad del hogar para ser entregado a los instructores del Estado. No se les enseña a leer poemas, sino a sobrevivir. ¿Ves a estos jóvenes, conocidos como los Kardaques, corriendo kilómetros bajo el sol abrasador, cargando piedras pesadas o nadando contra la corriente de ríos turbulentos? Se les educa bajo una máxima inquebrantable que ya mencionamos, pero que aquí se vuelve carne: montar a caballo, disparar el arco y decir la verdad. Vivir esta formación es una prueba de fuego constante. Se les priva de comida para que aprendan a cazar su sustento. Se les obliga a dormir a la intemperie bajo la lluvia y la nieve para que sus cuerpos se vuelvan tan duros como el hierro de sus dagas. La disciplina es tan extrema que un joven persa no considera el dolor como un enemigo, sino como un maestro. Observas a un grupo de adolescentes practicando con el arco compuesto. No disparan a blancos, estáticos,
Disparan mientras galopan a toda velocidad, girándose sobre la silla en lo que el mundo conocerá después como el disparo parto, una técnica que permite atacar mientras se finge una retirada. La flecha sale disparada con una fuerza capaz de atravesar una armadura de bronce, y ellos nunca fallan. Para un persa, el arco es una extensión de su propia alma, pero la verdadera locura visual llega cuando te acercas al campamento de la élite, los legendarios inmortales. Te detienes ante ellos y el aire parece volverse más denso. Son exactamente 10.000 hombres. Ni uno más, ni uno menos. Si uno de ellos muere en batalla, cae enfermo o simplemente se retira, otro guerrero que ha estado esperando y entrenando toda su vida ocupa su lugar instantáneamente. De ahí su nombre. Ante los ojos del enemigo, el ejército nunca disminuye. Las bajas no existen. Son una masa eterna de guerreros que desafían a la muerte misma. Imagina caminar entre sus filas. Su apariencia es la definición misma de la intimidación psicológica. No llevan las toscas pieles de otros pueblos. Visten túnicas de colores vibrantes: amarillo azafrán, azul lapislázuli y púrpura real. Pero bajo la tela se adivina el brillo de la armadura de escamas. Miles de pequeñas placas de oro y plata superpuestas como la piel de un pez, diseñadas para desviar las flechas y los golpes de lanza. Llevan escudos de mimbre reforzados con cuero, ligeros pero resistentes, y sus lanzas tienen un contrapeso en la base en forma de granada de oro para los oficiales y de plata para la tropa. Lo que más te impresiona es el silencio. Un ejército de 10.000 hombres moviéndose en absoluto silencio, roto solo por el rítmico tintineo de sus armaduras y el golpe seco de sus pasos sobre la tierra. Es una locura de orden. En la batalla no son una turba desordenada, son un muro de acero y voluntad. Saben que su función no es solo ganar tierras, sino proteger la verdad contra la mentira. Cada estocada de su aquinaques, la daga corta persa, es un acto de justicia divina para ellos. Pero vivir como soldado persa también significa ser un viajero incansable. Imagina las marchas forzadas de meses a través de las estepas heladas de Escitia o los desiertos asfixiantes de Libia. La logística detrás de este ejército es una hazaña que roza lo imposible. Ves caravanas de suministros que se extienden por kilómetros detrás de los combatientes. Panaderos, herreros, escribas e incluso las familias de los altos mandos viajan con ellos. El rey viaja con su propia agua filtrada y su ganado, asegurándose de que el orden del palacio se mantenga incluso en el frente de batalla. La guerra no es un paréntesis en la civilización persa, es la civilización misma en movimiento. La locura se intensifica cuando ves la variedad étnica de las tropas. El ejército persa es un reflejo del imperio. Ves arqueros babilonios, jinetes escitas con sus hachas de guerra de doble filo, marineros, fenicios, infantería pesada de Egipto y honderos de las islas griegas. Todos luchan bajo el estandarte del halcón de oro de los aqueménidas. Es un experimento de integración militar único. Sin embargo, el núcleo siempre son ellos, los persas y los medos, los dueños de la tierra, que actúan como la columna vertebral que impide que este gigante se desmorone. Imagina ahora que la noche cae sobre el campamento militar. El fuego de las antorchas ilumina los rostros de hombres que han visto el fin del mundo. Se sientan alrededor de las hogueras y no cantan canciones de taberna, sino himnos a Ahura Mazda y relatos de los héroes antiguos. Hay una solemnidad en su hermandad que es difícil de explicar. Saben que mañana podrían ser el inmortal que cae,
y que otro ocupará su puesto sin que su nombre sea recordado, solo su función. La anulación del individuo en favor de la eternidad del imperio es la verdadera locura de su filosofía de vida. Ves a un oficial veterano limpiando su casco de bronce. Tiene cicatrices que recorren sus brazos, recuerdos de las Termópilas, de las llanuras de Maratón o de las revueltas en las satrapías lejanas. Te cuenta que lo más difícil no es la batalla, sino la vigilancia constante. El imperio es grande, te dice con voz ronca, pero la mentira es rápida. Vivir como soldado es ser el ojo del rey donde el rey no puede ver. Es ser el ejecutor de una ley que no conoce fronteras. Mientras observas las estrellas desde el campamento, comprendes que la paz que disfrutaste en los jardines de Persépolis y la seguridad con la que caminaste por el camino real solo existen porque estos hombres están aquí, en la oscuridad, con la mano siempre en la empuñadura de su espada. La belleza de Persia está cimentada en el acero. Te retiras a descansar en una tienda de campaña de cuero grueso, sintiendo la dureza del suelo bajo tu cuerpo. El sonido del cambio de guardia y el relincho de los caballos de guerra son ahora tu banda sonora. Mañana verás cómo estas manos que hoy empuñan lanzas también son capaces de construir canales y ciudades. Pero por ahora, quédate con la imagen del brillo dorado de los inmortales bajo la luna. Relájate. Deja que la disciplina y la fuerza de estos guerreros te den una sensación de seguridad absoluta. Estás protegido por el ejército más grande que el mundo haya visto. Has comprendido que vivir en Persia es ser parte de una legión que no conoce el fin, una marea humana que fluye según la voluntad del Rey de Reyes. Duerme ahora, viajero, mientras el eco de 10.000 escudos golpeando el suelo al unísono resuena en tu mente, recordándote que en este imperio, incluso la muerte es una ilusión frente a la inmortalidad del Estado. Mañana nos espera la última etapa de nuestro viaje, la vida de los humildes, los artesanos y la despedida de esta tierra de leyenda. El amanecer comienza a teñir de nuevo el horizonte, pero esta vez la luz no nos devuelve a las llanuras de Susa ni a las escalinatas de Persépolis. Poco a poco, el sonido de los cascos de los caballos y el aroma del incienso sagrado empiezan a desvanecerse en el aire. Es el momento de iniciar el regreso. Vivir en el imperio persa ha sido un viaje a través de una de las mentes colectivas más brillantes de la humanidad. Hemos caminado por ciudades que desafiaron al desierto. Hemos sentido la seguridad de un camino que unió continentes y hemos contemplado una ética que buscaba la luz incluso en la noche más cerrada. Pero, como todo gran imperio, Persia nos enseña que la verdadera eternidad no está en las piedras que se mantienen en pie, sino en la historia que dejamos atrás. Siente ahora cómo tu respiración se vuelve más ligera. El peso de la túnica de lana y el cinturón de lapislázuli desaparecen. Vuelves a la suavidad de tus sábanas, al silencio de tu habitación en el presente. Pero te llevas algo contigo: la visión de los jardines paradisíacos, el respeto por la verdad y la calma de saber que eres parte de una historia humana mucho más vasta y rica de lo que imaginamos. Persia ya no es un lugar lejano en un mapa antiguo. Es un eco de orden, belleza y voluntad que ahora reside en tu descanso. Los reyes de reyes han pasado a ser sombras en los relieves de mármol, pero su sueño de un mundo unido y en paz sigue vibrando en el silencio de la noche. Gracias por acompañarme una vez más en Dormir con Historia. Deja que tu mente descanse ahora en esos jardines de granados y canats eternos. Apaga la última lámpara de aceite en tu imaginación.
El viaje ha terminado y el reposo es total. Duerme profundamente, mientras el fuego de la sabiduría sigue ardiendo, suave y protector, en algún rincón de tu memoria. Buenas noches.